Vamos a Lucas 4. Vamos a nuestra exposición. Regresamos a nuestra exposición de Lucas. Tienes donde anotar. Anota. Vamos a leer los versículos del 38 al 44, al final. Hoy, primeramente Dios, terminaremos la exposición de Lucas 4 y terminaremos, a pesar de muchos meses estar con Lucas, ya llegamos hoy terminamos el 4, hermanos. Vamos adelante y vamos a darle lectura a la escritura. Dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, refiriéndose a Jesús. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Amén. Le damos gracias a Dios. Le damos gracias a Dios. Y vamos a ver un poquito del contexto. ¿De quiénes están hablando ahí? De que fue Jesús, después de estar en la sinagoga, fue Jesús a la casa de alguien que se llamaba, ¿qué? Simón. ¿Saben quién es Simón? Pedro. Muy bien. Entonces todavía no llegamos al llamamiento. Es el inicio del ministerio de Jesús. Él ya predicaba en las sinagogas. Las sinagogas hacen lo mismo, similar a lo que nosotros tenemos. Alaban a Dios y de repente en medio toman una porción de las escrituras, las leen y entonces llaman a alguien para que las interprete. Terminando el servicio, aproximadamente como a las 12 del día ellos, inmediatamente termina ese día, el día del Señor, inmediatamente van a las casas ¿a qué? ¿A qué? A comer. Y la suegra les servía. Entonces van ¿a qué? A comer. Esto quiere decir que Jesús fue invitado a comer ¿a dónde? A la casa de Simón. Todavía no, en el capítulo 5 veremos el llamamiento de los discípulos y cómo él le llama ahora Pedro, pero ahorita es Simón y Lucas hace referencia a esto. Entonces, estábamos ahí. Entonces, ¿dónde estaban antes de ir? Se levantó y salió de la sinagoga. Entonces, en la sinagoga, ¿estaba ya dentro de la sinagoga quién? Pedro y su hermano Andrés y sus socios de Pedro. Entonces, ¿Pedro a qué se dedicaba? A la pesca. Era un pescador. Y estamos en la ciudad de Capernaum, la ciudad de Pedro. Él tenía su negocio ¿en dónde? En Capernaum. Entonces iba a la sinagoga a congregarse ahí junto con su hermano Andrés. Y tenía por socios, cada uno de ellos, Pedro tenía por socios a otros dos. Era Jacobo y a Juan. Eran sus socios de pesca. ¿Ok? Lo dice Lucas 5. Pero bueno, estamos hablando de un poco del contexto. Entonces, inmediatamente terminaba salió de la sinagoga, lo llevaron ahí. ¿Y qué pasaba ahí? ¿La suegra de qué? De Pedro, ¿qué tenía? Estaba enferma y se manifestaba ¿cómo? Con fiebre. Aquí habrá médicos y saben que si hay una infección el cuerpo reaccionará en fiebre. Tenía una enfermedad. Y como lo dice Lucas, ¿qué dice? La suegra tenía gran fiebre. O sea, era una gran ¿qué?
enfermedad, no era una fiebre cualquiera. Entonces ella estaba, ¿qué? Enferma. Estamos hablando del contexto. Entonces tenías Pedro una suegra. Esto quiere decir que Pedro estaba, ¿qué? Casado. Entonces, la tradición dice que también tenía hijos. Entonces, Pedro estaba, ¿qué? Era uno de los casados de los discípulos de Dios. Y tenía una suegra. Y la suegra estaba en su casa. Y tenía fiebre. Y luego decían a ellos, ¿qué querían hacer con ella? Le llevaban antes. ¿Querían qué? Le rogaron por quién, por ella. Ellos querían que se sanase. Muy bien. Entonces dice en el versículo 40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos, ¿qué? De diversas enfermedades, ¿qué les pasaba? ¿Los traían a quién? El día de reposo no podían hacer nada. Pero inmediatamente terminaba el día de reposo, inmediatamente Jesús terminaba de enseñar, salían de todas partes, ¿a qué? ¿A traerles qué? ¿Enfermos a quién? A Jesús. ¿Te imaginas eso? Terminando de predicar ahí, saliendo ya lo estaba esperando una multitud a Jesús. Entonces, ponía las manos sobre de ellos y estos ¿qué? Eran sanados. También liberaba ¿a quién? A los que tenían demonios. Entonces, y así fue. Muy bien. Ese es el contexto. Ese es el contexto que Jesús enseñaba en las sinagogas, que Jesús iba a comer, fue a comer a la casa de Pedro, con una razón, querían que sanara, porque él ya tenía fama de hacer milagros. Perdón. Entonces vamos a ver algo muy importante, algo que te incumbe a ti y me incumbe a mí. ¿Ok? Hoy es un día menos, hoy eres un día más viejo que antes. Incluso podemos ver a los pequeños, pueden ver el pequeño, pero el nacimiento es el inicio de que alguien va ¿a qué? A morir. Véanse las caras aquí. Mi cara ya no la vas a ver. En 80 años ya no voy a estar aquí. Vean las caritas de los que están aquí. En unos cuantos años no vas a estar aquí, porque el cuerpo se deteriora. ¿Cuántos no han visto incluso películas de que quieren encontrar el elixir de qué? De la vida, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunos que chupan sangre para rejuvenecer. Entonces, el hombre siempre quiere o quiere tener mucha vida, ¿sí o no? Te esfuerzas para aparentar menos que, menos edad, te arreglas y todo. Y queremos estar mucho tiempo. Un hermano decía, ¿cuántos quieren estar en la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren estar con Dios? ¿Cuántos quieren gozar de su presencia por siempre? Muchos. Pero ¿cuántos se quieren morir? Ese es uno de los medios, ¿verdad? Entonces, yo pensando esto, yo decía, mucha gente quiere vivir muchos años, yo también quisiera, pero ya a mi edad, o quizás ya los dientes no te sirven. ¿Cuándo quieres tener 200 años? ¿Con qué vas a masticar tu comida? ¿Quieres vivir 300 años? ¿Caminarás? Ya no te puedes arrodillar ni pararte por sí mismo, ¿no? Gritas, ayúdame y levántenme, ¿no? Pero la gente quiere vivir muchos años, ¿no? Pero esa es la consecuencia y la paga. ¿Adivinan de qué, mi hermano? ¿Por qué vamos hacia la muerte? A causa del pecado. No tenga miedo en decirlo, la causa es el pecado. Y ahora, ¿sabes el día en que vas a morir? ¿Tienes contados tus días? ¿Piensas tú vivir muchos? ¿Tú puedes determinar en cuántos años te quieres morir? No, ¿verdad? A menos que te suicides, no digas hoy es mi último día. Solo en esos casos, pero en otro caso no. ¿Pero qué pasa aquí? Vemos la enfermedad. Necesitamos a un Salvador, mis hermanos, porque adivinen qué. Porque nuestros cuerpos, ¿qué les pasa? Se deterioran, se deforman, se enferman. Que alce aquí la mano quien no se ha enfermado. Nadie puede, ¿verdad? Alza aquí la mano
de quien sus papás lloraron y sufrieron en un hospital porque pensaba que se te iban. Se te iban. O se iba tu hijo, o se iba ella, o se iban ellos mismos. ¿Verdad? ¿Por qué? Vamos a ver a la luz de las Escrituras, antes de entender todo esto, y ver a través de este pasaje cómo Dios tiene control del reino natural, aún del reino sobrenatural. Y número 3, Dios tiene poder y a través de Jesús sobre el reino eterno, ¿ok? Estos pequeños pasajes nos enseñan sobre esto. Amén. Número 1, nuestra vida necesita ser libertada de un cuerpo en decadencia. Y para eso aparece Jesús. Por eso Jesús hace milagros. Amén. ¿Por qué? Porque Él nos va a libertar de un cuerpo, ¿de qué? Que va en, o que está en decadencia y que va en camino hacia la muerte. Y Jesús al sanar demostró que Él tenía poder aún sobre la enfermedad. Amén. Y tiene poder sobre los efectos que ésta tiene. Acompáñame a Génesis 2:17 y vamos a ver por qué los hombres van hacia allá, por qué el hombre está decadente, por qué el hombre tiende a enfermarse, por qué va hacia allá el hombre. Y yo quiero que en este día, mis hermanos, piensen en esto. Dice la palabra de Dios en Génesis 2:17, le da un mandato Dios y dice a Adán: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieses, ciertamente ¿qué? Morirás. El día que comieses, ciertamente morirás. ¿Qué hizo Adán? ¿Obedeció o comió? Desobedeció y comió. Hermanos, tienes ahí Génesis 2:17. Siempre Génesis 2:17 tienes que llevar a Romanos 5:12. Vamos a Romanos 5:12, hermanos. Ahí puedes escribir en tu Biblia este versículo. Tiene referencia con Romanos 5:12 para ver qué pasó después. ¿Qué pasó después de esto? Dice Romanos 5:12, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? ¿Por varios o por un hombre? Por un hombre. Y por el pecado, entonces, la consecuencia del pecado es la muerte. Así la muerte, ¿qué? ¿Pasó a dónde? A todos los hombres, pero no por su castigo, sino porque todos pecaron. ¿Alguien de aquí no ha pecado para que esté exento de esto? Solo hubo uno en esta tierra. Se llama Jesús. Y otros dos, ¿verdad? Isaías y Enoc. Dios tendrá su plan con ellos, ¿verdad? Pero aparte de esos tres, todos han muerto. Y todos moriremos. ¿A causa de qué, hermanos? Del pecado. A causa del pecado. Pero es que yo creo en Cristo, yo no debo tener esa maldición, dirían algunos. Pero aquí un versículo que quiero que tú lo tengas también, lo consideres, 1 Corintios 15:22. Considera 1 Corintios 15:22, mi hermano. Dice la palabra de Dios, léalo conmigo. Porque así como en Adán todos, ¿qué? Todos mueren. También en Cristo todos serán vivificados. El primer todos, así como en Adán dice la palabra de Dios, en el 22, así como en Adán todos mueren, eso se está refiriendo, ese todos es a toda la humanidad. Y luego viene otro todos, también en Cristo todos serán vivificados. Todos, ese todos son los que creen en ¿quién? El que cree en mí tendrá, ¿qué dice Jesús? Vida eterna. ¿Ok? ¿Te alegra, hermano? Ese es un pasaje que debes alegrarnos. Así como con Adán, porque por Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué te va a librar de este cuerpo? Y tendremos cuerpos glorificados algún día, cuerpos nuevos. Solamente los tendremos si estamos ¿con quién? ¿Unidos a quién?
¿Confiando en quién? ¿Dependiendo de quién? ¿Viviendo para quién? Si tú no haces eso, si tú no vives para Cristo, ciertamente recibirás muerte. Y muerte, aparte de tu muerte física, muerte eterna. Y entonces Jesús demuestra que Él tiene poder sobre lo natural. Jesús tiene poder sobre las enfermedades. Jesús tiene poder. ¿Le das gloria a Dios? Amén. ¿Qué dice en Isaías? Isaías 53, si esto lo unimos con Isaías 53. Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre de él. Y por su ¿qué? Por su llaga fuimos nosotros curados. Es lo mismo que está diciendo 1 Pedro 2:24. Es exactamente lo mismo. 1 Pedro 2:24 dice exactamente lo mismo. Quien llevó él en sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos ¿qué? A la justicia, y por cuya herida fuimos ¿qué? Sanados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Tu cuerpo se va a ir deteriorando? Muchos dirían, ¿quieres ver cómo va a ser como cuando alguien se quiere juntar con alguien? ¿Quieres ver cómo va a ser tu futura esposa? Si se parece mucho a su mamá, velo, ahí va a estar. No te espantes. Si quieres ver tu esposo cómo va a ser, ¿cómo fue tu esposo? Como es su papá de él, así figúrate, así va a ser. Entonces te vas a espantar, ¿no? ¿Cómo? ¿Sin dientes? ¿Chimuelo? ¿Canoso? El cuerpo se va deteriorando. Pero Jesús tiene poder. Jesús tiene poder para vivificarnos y darnos un nuevo cuerpo. Ahorita lo vamos a ver en Filipenses. Pero por eso aparece Jesús, para demostrarnos que Él tiene poder sobre la enfermedad, lo que aqueja el cuerpo. Hermano, hermana, dice John Piper, un predicador, Dios nos va a proveer en esta tierra de todo. Dios nos va a proveer ¿de qué? Y tú dices, ay, gloria a Dios, qué descanso. Sí, te va a proveer de todo. Te va a proveer de bendición, te va a proveer y te va a proveer aún de dificultades para llevarte a la gloria de Dios. Wow. Dice, ¿no? Es necesario que padezcamos muchas necesidades, dice la palabra de Dios, muchas aflicciones. Entonces estás dispuesto, yo estoy dispuesto, eso y más, con Cristo, en Cristo. Mi pregunta es, ¿hoy estás en Cristo, hermano? ¿Hoy sigues a Cristo? ¿Hoy obedeces a Cristo, hermano? ¿Y cuál es tu promesa? Que aún este cuerpo será glorificado. Este cuerpo será libertado. ¿De qué? De la maldición del pecado. Entonces Jesús tiene poder sobre la muerte. Acompáñeme sobre la enfermedad. Jesús tiene poder sobre incluso la muerte. Filipenses 3:21. Téngalo en su Biblia. Memoríceselo. Las enfermedades, la muerte, cómo se deteriora el cuerpo, es causa del pecado, hermano. Es causa de la desobediencia. Pero este es el evangelio, mi hermano. Gloria a Dios que Cristo venció a la muerte, que Cristo venció la enfermedad, que Cristo lo demostró. Filipenses 3:21 dice, amén, que dice cuál es la promesa, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las ¿qué? Entonces tendremos un cuerpo semejante ¿qué? A Él. ¿Le das gloria a Dios? ¿Le das? Pase lo que pase. ¿Vas a pasar enfermedad? Sí, hermano. ¿Vamos a pasar dificultades con esta carne, con este cuerpo? Sí, mis hermanos. Pero ¿cuál es tu promesa que te va a sostener? Que aunque muramos, aunque este cuerpo se va envejeciendo, dice la palabra de Dios, el interior se va
renovando. Es lo que tienes que hacer día a día, renovar el hombre interior, estar dependiendo en Cristo. Entonces, cuando venga enfermedad en tu familia o alguien, vas a saber cuál es la causa. Y ahí pregúntate, Dios, ten misericordia, tú tienes poder. Pero bueno, y es por eso que hoy en día salen mucha gente que dice tener un poder sobrenatural para sanar enfermos. Dios sigue actuando en soberanía, sigue sanando, sí. ¿Y qué tienes que hacer tú y yo cuando veamos un enfermo? Dice la palabra de Dios, dice en Santiago que nosotros debemos, ¿qué? Orar por él. Incluso está enfermo, llamar a los ancianos y que pongan las manos sobre él, ¿verdad? Pero lo tenemos que, esa es la ordenanza de Dios. Pero aquí lo que podemos ver es el poder de Dios sobre el reino natural, sobre lo que hay aquí, sobre el cuerpo. Entonces necesitamos un Salvador que pueda vencer la enfermedad. Necesitamos un Salvador que pueda salvar al hombre de su decadencia, de su cuerpo decadente, incluso que tenga el poder para conquistar la muerte. Ese es Cristo. Ese es Cristo. ¿Te has preguntado? Vas hacia allá. Vas camino a la muerte. Vas allá. Sin Cristo recibirás el justo pago por cada uno de tus actos que hiciste en esta tierra. Y de verdad, como hace poco murió el tío de mi esposa, el hermano de mi suegro. Él fue un hombre muy despiadado con su mismo hermano, a tal que se odiaban tanto entre ellos. Tenían disputas entre una propiedad. Imagínense y llegaron hasta las cortes, llegaron hasta los jueces. El tío le reclamaba a mi suegro un traje de los 1,800 que nunca le pagó, que no le pagó un recibo de la luz de los no sé qué cuántos miles, entonces bufaba y él tuvo problemas con muchas personas. Entonces, ya era de avanzada edad, yo decía, aguanta mucho el Señor, pero no, que Dios le guarde. Entonces dieron la noticia, falleció. Y en el camino hablamos con mi esposa, y le dije, de verdad, ahora sí como aplica ese dicho, el infierno no se lo deseo ni a mi peor enemigo. ¿A dónde habré ido? ¿A dónde habré ido? ¿A dónde vas? En camino, ¿hacia dónde vas, hermano? ¿Hacia dónde vas? Abraza a tu hermano, a tu hijo, al que tengas al lado. Ese que tienes al lado, que lo quieres mucho, se va a enfermar. Pero tenemos a Cristo. Él derrotó la enfermedad. Incluso Él conquistó la muerte. Amén. Entonces esto nos está demostrando que Jesús tiene poder sobre el reino natural, incluso sobre nuestros propios cuerpos. Esa fue la finalidad también de que Dios hiciera milagros y sanara a las personas. Lo triste de todo eso, que Jesús hizo muchos milagros ahí, y cuántos no de los que sanó también gritaban, crucifíquenlo. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús sanó. ¿Con qué fin? Para demostrar que Él tenía el poder. Por eso tan solo simplemente el ser sanado no significa que Dios tenga a favor de ti. Que si hubo un milagro en tu vida, no necesariamente es que ya irás al cielo. No. Para eso hay que arrepentirnos. Para eso hay que tener fe en Cristo. Para que recibamos unos cuerpos gloriosos. Amén. Amén. Dice en el versículo 38 de Lucas 4:38, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Ya lo habíamos visto, la suegra de Simón tenía una gran fiebre, y los que estaban ahí rogaron por ellas. Entonces Jesús se inclinó hacia ella y Él reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante servía. Y luego inmediatamente sigue otro pasaje en el 40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, todos los traían a Jesús, y Jesús ponía las manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. Jesús tiene poder, mi hermano. Jesús tiene poder. Tus días se acercan. A eso no lo celebres, Alfonso.
No, sí, tus días se acercan. El día de tu muerte está cercano. En algunos de esos, crees en Jesús, y si crees en Jesús, aunque estés muerto, vivirás. Recibiremos unos cuerpos libres de pecado. Por eso creemos en Jesús. Diría el apóstol Pablo, dice, porque si vivimos para Él, vivimos. Y sea que vivamos o sea que muramos, ¿somos de qué? Del Señor, somos de Cristo. ¿Le das gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, estas son las consecuencias universales del hombre. Esta es la biografía del hombre. Esta es tu biografía. ¿Cuántos no pasan? ¿Cuántos hermanos no han pasado días, semanas, meses en un hospital por causa de su familiar? Seguro tú has estado en un hospital. Seguro. Es una muestra. Hay una muestra que Dios es soberano. Hay una muestra de que el hombre pecó y que hay una consecuencia. Pero Dios, que es soberano, nos trae el evangelio y nos dice, aunque estén muertos, vivirán. Y si Dios quiere, puede sanar y eso. Pero como decía el pastor en los testimonios, lo importante de alguien que vas a orar para sanidad y que hay que hacerlo, lo importante es que su alma sea, ¿qué? Salva. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Entonces, el hombre padece deformidades, enfermedades, debilidades, lesiones, trastornos. Eso es la biografía del hombre, pero Jesús tiene ese poder. Y entonces entró a la casa de Pedro. Entonces Jesús tiene este poder. Y entonces Jesús, al ver a la suegra de Pedro, dice el evangelio que reprendió la fiebre. Esto de reprender lo utiliza cuando reprende a los demonios, cuando reprendió el mar Jesús. Entonces reprendió la fiebre. ¿Y la fiebre qué dice ahí? La dejó. Inmediatamente la suegra dice, levantándose ella al instante les servía. Así sanaba Jesús. No sanaba progresivamente. ¿Cómo sanaba Jesús? Al instante. Tocaba a los enfermos. Aquella mujer que padecía de flujo de sangre, al tocar su manto, ¿qué dice? Inmediatamente se le quitó. Los leprosos eran inmediatamente, ¿qué? Limpios. Y así sanaba Jesucristo. Entonces estos rasgos de Jesús así lo hacían. Hay muchos por ahí, hay muchos que tienen alrededor escenas, pero que dicen para su propio beneficio. Lo quiero decir, hermanos, un poco denunciar a esas personas por lo que hacen. Nosotros tenemos que orar y si es la voluntad de Dios sanarlo, lo sana. Pero hay gente que hace negocio de esto, incluso dentro del cristianismo, que organizan grandes campañas, grandes auditorios con fin de que vayan a hacer esto. Escuchaba ahorita un pastor antes que uno de estos hombres fue a África y que no quería la policía que no hiciera ahí un gran desorden. Entonces fueron al hotel de esta persona que llegó ahí a África y estaba una televisora, la BBC, y llegaron y tocaron a su cuarto las autoridades y le llevaron varios enfermos. Y le dijeron, quiero que sanes a todos estos para validar que tú haces. Y adivinen qué. No pudo. Lo tuvieron que regresar. Hay muchas cosas, hay muchos trucos, hay tantas cosas fraudulentas dentro de eso. Hay espacios, todo está arreglado. Tengamos cuidado. Lo que nos manda a nosotros es a orar, a ti y a mí. No precisamente que somos milagreros, ¿verdad? Escuché y veía acerca de 2 ministros de una iglesia en Estados Unidos que se dedicaban solamente a eso y hacían eso y sacaban dinero de esto. Incluso decían y predicaban cómo enseñar a las personas para que tuvieran esa habilidad de sanar y les enseñaban y les daban manuales y todo para que lo hicieran. Esas 2 personas, murieron de cáncer irremediablemente. No se pudieron salvar. ¿A qué? A sí mismos. En la Biblia, donde vemos muchas sanidades, es en los evangelios. Jesús está demostrando. También donde vemos milagros,
Aquellos que Jesús les dio el poder también, en los apóstoles, esto es en Hechos, pero en las epístolas, ¿qué vemos? Que Pablo, ¿qué? Pedro, pero ¿qué vemos en las epístolas? No en el libro de los Hechos. Que Pablo, ¿qué? Tenía un ¿qué? Que se enfermaba, que los apóstoles se enfermaban. Unos morían, ¿verdad? Unos cristianos morían, ¿verdad? Pero debemos orar y según la voluntad de Dios. Pero hay muchos que lucran con esto. Entonces, en primer lugar, Jesús inmediatamente los sanaba al instante. Entonces, así como lo hizo con el centurión, dice la palabra de Dios en Mateo 8:13, fue sanado en aquella misma hora. La mujer, en Marcos 5:29, la de flujo, enseguida los leprosos fueron sanados. El paralítico del estanque de Betesda, en Juan 5:8, también le dijo, levántate, toma tu lecho, ¿y qué? Anda. Gloria a Dios. Jesús sanaba, ¿qué? Al instante. Acompáñeme. Vamos al Evangelio de Lucas 5. El mismo Lucas 5. Lucas 5:17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él. ¿Para qué? Para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, al ver la fe de sus amigos, Jesús le da el regalo, el don más grande que puede darle al hombre. Que Jesús le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Buscas eso, hermano? ¿Buscas de Jesús que limpie, que te despoje de tu malicia, de tu maldad y de tu pecado? Él no entendía, pero ese hombre recibió ¿qué? El milagro más grande que pueda haber en la tierra. Que Jesús mismo te diga, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Eso lo vamos a ver al final, me estoy adelantando un poquito. Pero como estaban ahí los escribas, dice el 21, y los fariseos, comenzaron a cabildar pensando entre ellos diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Y Jesús, entonces, conociendo los pensamientos de ellos, le respondió y les dijo, que caviláis en vuestros corazones, que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis, ahí está la razón de los milagros de Dios, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dirigiéndose al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos, tomó su lecho en que estaba acostado y se fue a casa, glorificando a Dios. ¿Cuál sería tu mayor glorificación, mi hermano? Es que si tuvieses alguna enfermedad grave, te levantara y dijeras gloria a Dios. O que el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra te dijera, tus pecados te son perdonados. ¿Con cuál de esas dos cosas irías a casa glorificando a Dios? Yo iría manco diciendo gloria a Dios,
mis pecados me son perdonados. Yo iría sin piernas gritando, gloria a Dios, mis pecados me son perdonados. Yo iría casi en el límite de mi vida, casi muriéndome, pero que Jesús me dijera, tus pecados me son perdonados, me iría glorificando a Dios. Esa persona, aquellos que fueron sanos irremediablemente, van a morir. Diría una persona, si de verdad quisiera un don, yo lo quisiera, el de sanar personas. No lo tengo, hermano, pero Dios me manda a orar por ellos, y quien hace el milagro es Él. Gloria a Dios. Puedo ver a mis hermanos, están en un lecho, cómo sufren. No sé si tú has ido, o has ido a un hospital, o entre los mismos cristianos, como un bebé se está muriendo, y tú quisieras, lloro toda mi fe, y algo pasa, ¿no? Hermanos en la fe, que algunos padecieron cáncer y ya no está con nosotros, algunos que siguen padeciendo, y tú quieres decir yo, pero quien tiene la última palabra es Dios. Pero lo más hermoso, lo más glorioso, es que ellos, si están en Cristo, recibirán un cuerpo glorificado. Es por eso que tiene razón Isaías y Pedro, tienen razón, por sus llagas fuimos sanados, porque en esta tierra quizás muramos en eso, pero por sus llagas seremos eternamente sanados, mis hermanos. Eternamente, gloria a Dios. Y Jesús al instante sanaba. Jesús sanaba totalmente, no parcialmente. Jesús lo hacía, al instante lo hacía. Jesús sanaba a todos, no algunos sí, a otros no. Decía Mateo 4:24, si me acompaña. Mateo 4:24, y se difundió su fama por toda Siria de Jesús, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, incluso los endemoniados, los lunáticos y paralíticos. ¿Y qué hizo con ellos? Los sanó. ¿Habría muchos inconversos aquí, entre ellos, entre esta lista? Sí, sin lugar a dudas. Hay unas personas que dicen, no sanó porque le faltó fe. Si estuviera Jesús y hubiese querido y quiero, se sano. Yo me asombra. Vamos a Marcos, si me acompaña. Disculpen, mis hermanos. Estamos ahí. Fíjense cómo Jesús sana a un endemoniado. Su padre lo trae hacia él. Marcos 9:24. ¿Será que no lo encuentro porque estoy en Mateo? Con razón. Amén. Gloria a Dios. Dice Marcos 9, empieza todo el contexto desde el 14, no lo voy a leer. Dice, Jesús sana un muchacho endemoniado. Entonces, 22, voy a leer desde el 22, y muchas veces le echaba este demonio, este muchacho, el demonio lo echaba en el agua para matarle, entonces a veces en el fuego, en el agua, y dice, pero si puedes hacer algo, el Padre le decía a Jesús, ten misericordia de nosotros, y ¿qué decía? Ayúdame. ¿Qué contesta Jesús? Si puedes creer, al que cree todo le es. ¿Qué contesta? Yo oro a esto a Dios. Yo oro, de verdad oro. Dice el 24, inmediatamente el padre del muchacho
No dijo, ¿qué dice? Clamó, gritó y dijo, creo, ayuda Jesús, mi incredulidad. Oh, wow. Dice el 25, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. ¿Y qué se imagina? Inmediatamente el demonio tuvo ¿qué? Salir. Pero qué padre decirle, Dios, que clamó, creo, ayúdame, ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Oh, glorioso día, que le veremos tal cual es, que seremos tal cual es. Ayuda nuestra incredulidad y caminemos en ti día a día, Señor. Amén. Por cosas así, la fama de Jesús se esparció por todos lugares y le traían a todos. ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan eso? Jesús tenía poder sobre la enfermedad. Jesús tenía el poder sobre la muerte. Él resucitó a uno de sus discípulos. Dice Jesús que se entristeció al escuchar que Lázaro ¿qué? Había muerto. Pero él le llamó. ¿Y Lázaro qué? Tiene poder. Pero lo más triste, Lázaro murió. Murió 2 veces en esta tierra. La esperanza más hermosa de Lázaro es tener a Cristo por Salvador. Tener a Cristo por Salvador. A eso voy, a lo más importante. Entonces Jesús tiene poder sobre el reino natural, sobre nuestros cuerpos, algo que es natural sobre nosotros. Ten esta esperanza, mis hermanos, tengan esta esperanza y sigamos avanzando en Él. Entonces, vamos a seguir avanzando en nuestra lectura, y dice, vamos a Santiago 5:14 al 16, Santiago 5:14, y voy a leer hasta el 16. Lo que decíamos, nuestra responsabilidad nosotros, al nosotros estar en esta situación de alguien que está enfermo, ¿está alguno de vosotros? Nunca niegues eso, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, ¿qué va a hacer? Va a salvar al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán ¿qué? Perdonados, confesando vuestras ofensas unos a otros. Orar, ¿qué tenemos que hacer? Orar unos por otros para que seáis sanados. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Oras por tu hermano. ¿Te acuerdas en la noche? Nosotros a veces de repente tenemos una lista y te pedimos Dios por las enfermedades que hay en Jezreel, de todos los enfermos que hay. ¿Sabes? Hay gente enferma, hermanos. Hay gente que quiere estar aquí y no puede por causa de la enfermedad. ¿Están en tus oraciones? Si no, estaríamos también faltando a algo que nos están, aquí la palabra de Dios, orar unos ¿qué? Por otros, mis hermanos. Entonces, a Jesús le traían los enfermos todas las diversas enfermedades, incluso los endemoniados, y Él los sanaba. Tiene poder sobre el reino natural. Jesús tiene poder sobre el reino ¿qué? Natural, o sea, sobre esto. Y si nosotros estamos decadentes, y si nuestros cuerpos son deformes, o enfermizos, o tienen defectos, ¿es por causa de qué? ¿De qué? Del pecado. Les cuesta decirlo, ¿verdad, hermanos? Bueno, esa es la causa. Pero Jesús tiene poder. Número 2, Jesús tiene poder sobre el reino sobrenatural. Entonces vamos a tocar la parte, dice el 41, Lucas 4:41. Vamos a tocar esta parte enseguida, mis hermanos. También salían demonios de muchos. Cuando estaban delante de Jesús, de la autoridad de Jesús, ¿qué hacían los demonios? Salían de muchos los demonios y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús, ¿qué decía? ¿Los qué? Los reprendía. Esto es, los callaba, no les dejaba hablar.
porque sabían que Él era el Cristo. ¿Él los qué? Callaba, porque saben que, como decía los fariseos, expulsa a demonios, ¿por qué? Porque el poder de qué? No. Él echa fuera demonios por Belcebú, o sea, decían estar con Satanás Jesús. Entonces, por eso Jesús no los dejaba, ¿qué? Hablar, ni decía que le daban gloria. Él decía, no, yo soy, cállese. Los reprendía, ¿sí? Pero también la otra parte está bien. Pero entonces, hay un reino, ¿qué? Sobrenatural, algo que no es natural, algo que es espiritual, mi hermano. No lo podemos, ¿qué? Negar, es innegable. Tú puedes prender la tele y poner la tele en un canal de History Channel, algo así, la BBC, y de repente esos mismos canales tienen lo paranormal, las cosas inexplicables, ¿verdad? Porque así es, mi hermano. Hay cosas sobrenaturales. Y aún Jesús tiene poder sobre de eso. ¿Le das gloria a Dios? Vamos a esta parte que salían. Entonces el hombre es afectado, también el hombre es afectado, ¿qué? Sobrenaturalmente. Cada uno de aquí somos afectados, ha sido afectado por causa del pecado también nosotros. ¿Qué dice Romanos 3:10? Dice, como está escrito, no hay justo ni aún ¿qué? Ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay quien, ni siquiera uno. ¿Por qué esto? ¿Por qué no hay quien entienda? ¿Por qué no hay quien busque a Dios? ¿Cuál es la causa de esto? ¿Cuál es? ¿Saben cuál es? La causa de ¿por qué el hombre es así? ¿Cuál es, hermano? El pecado. El pecado tiende a trastornar, ¿qué dice ahí? A entender, no entiendes. Eso es la paga del pecado. Todos los seres humanos están afectados por este impacto que se produce en la mente. Vamos a 2 Corintios 10:5. El hombre es afectado también por el pecado y también por cosas sobrenaturales, que dice así, que dice 2 Corintios 10:5, un verso también conocido, dice, derribando ¿qué? Argumentos y toda altivez que se levanta en contra de ¿qué? Del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento ¿hacia dónde? Hacia la verdad. Es aquel que nació de nuevo. Es aquel que ahora su pensamiento está cautivo a la obediencia ¿de quién? De Cristo. Pregunta, hermano, ¿tu pensamiento ahorita dónde está? ¿Está cautivo a Cristo? ¿O tu pensamiento aún está cautivo en los problemas, en la cultura, en los afanes, en la vanidad? ¿En qué está cautivo? Si no es Cristo, ten cuidado, mi hermano. Si no es Cristo, ten cuidado, estás en peligro. Estás en peligro. ¿Y sabes qué es lo más poderoso de esto? Que hay algo demostrativo, que es algo que es evidente. Tu cuerpo está en decadencia. Tu cuerpo está muriendo. Tu cuerpo hoy es un día más viejo. Tu cuerpo va en camino a la muerte. ¿Alguien de aquí será eterno? Lo dudo, hermano. Esa es una evidencia que Dios puso al hombre hasta aquí. Y sabes que hay otra cosa. Hay evidencias de que la mente del hombre no obedece a él, que la mente del hombre es torcida. Hay un versículo que es muy duro, algunos lo han escuchado, Proverbios 19:3. Fíjense cómo es el hombre. Todos lo van a leer. Proverbios 19:3. ¿Ya lo tienen? Creo que ya lo tienen. Proverbios 19:3. Lo leemos en alta voz. Dice,
la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. El ser necio del hombre, porque su mente ha sido torcida por causa del pecado. La insensatez del hombre tuerce ¿qué? Su camino. Es necio y va a estar ahí. Y luego ese necio, ¿qué pasa? Por los resultados. ¿Qué va a decir contra Dios? Y luego contra Jehová se enoja. ¿Ha visto esas personas que están enojadas? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué tengo eso? ¿No será también causa de tu necedad y de tu camino torcido que has llevado? ¿Por qué? Porque la mente del hombre está cautiva. Dice la palabra de Dios. Vamos a Juan 8. Es algo muy... Juan 8, de estar como el 44. A veces también lo repito, algunas. Juan 8, 34. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo ¿de qué? Del pecado. 36. Así que si el Hijo, esto es Jesús, os libertareis, gloria a Dios, seréis ¿qué? Verdaderamente ¿qué? Libres. Gloria a Dios, seréis verdaderamente libres. Dice ahí más adelante, fíjense los que le dice Jesús a los judíos que habían creído en él. Dice en el 8:41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. ¿De cuál padre está hablando? Del diablo. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, ese es Dios. Jesús les dice, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino de aquel que me envió. 44, así en otras palabras, más fuerte, Jesús no se los pudo decir. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Aquel que no está en Cristo, sus deseos están sujetos ¿a quién? Al diablo. Esto quiere decir que su mente está trastornada. Su mente ha sido afectada, esa es la palabra. Su mente ha sido afectada. La mente de los hombres es afectada por causa de ¿qué? Eso, hermanos, muy bien, muy bien. Tienes muchos versículos para hablar con alguien, tu mente ha sido afectada, el hombre físicamente ha sido afectada por causa, todos por causa de ¿qué? De eso es lo que hemos atraído por parte de un hombre. Pero gloria a Dios por el segundo Adán, gloria a Dios por Cristo, porque nos liberta. Vamos a Primera de Juan, y luego fíjense lo que dice Primera de Juan. Hablando de esto, Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero ese es el evangelio, gloria a Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo en la vida de aquel que quiera y crea en él. ¿Qué quiere decir? Que Dios va a regenerar su vida, va a regenerar su mente, pero tú y yo tenemos obligaciones. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovar tu mente. La única que puede renovar la mente en tu vida es la palabra de Dios. No hay otra cosa. Si no, tu mente estará sujeta a otro. Si tu mente no está sujeta a la autoridad de la palabra y de la escritura, indudablemente tu mente vagará hacia otras cosas. Y Dios tiene poder sobre lo sobrenatural.
Amén. Necesitamos a alguien que pueda liberar nuestras mentes. Entonces, Cristo apareció para libertar nuestro cuerpo, nuestra mente, y vamos a llegar hasta el final. ¿Nuestra qué? ¡Wow! Nuestra alma, pero ahorita estamos ¿dónde? Ya dejamos el cuerpo hace mucho. Ahora estamos ¿qué? En nuestra mente. Él trajo libertad y salían muchos demonios. Entonces, dice, la palabra de Dios demuestra que Jesús tiene autoridad sobre los demonios. Entonces, Jesús reveló que tenía el poder para libertar a los pecadores cuya mente habían sido cegadas por el Dios de este mundo. Segunda de Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4. El pecado afectó al hombre en 3 áreas de su vida: su cuerpo, su mente y su alma. Pero ¿qué dice Segunda de Corintios 4:4? ¿Qué es lo que hace el enemigo? Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. ¡Wow! No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Entonces, ¿quién ha cegado la mente de los hombres? Satanás. Pero Él apareció, Cristo ha venido a tu vida, Cristo apareció y seréis verdaderamente libres en tu cuerpo algún día, en tu mente en esta tierra y de vuestra alma por toda una eternidad. Gloria a Dios por Cristo. Las evidencias están en esta tierra. Gracias a Dios que muchos de ustedes no han llegado a un hospital, pero sí han estado en cama. Recuerda y glorifica a Dios en tu enfermedad. Algún día mi cuerpo será glorificado. Tengo que vivir por Él a cada instante de mi vida. Hay una canción, ¿verdad? Antes cantábamos: a cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida yo te exaltaré. O sea, cada instante. Teniendo a Cristo tienes todo, hermano. Teniendo a Cristo tenemos todo. Tenemos que perseverar en Cristo. Tenemos que seguir en el Evangelio. Tenemos que seguir en esto. Fíjense lo que dice Primera de Juan 5:20. Yo cuando lo leía ya en la noche decía, wow, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Primera de Juan 5:20. Unos versículos antes de que terminara Primera de Juan 5:20. Lo tenemos todo, hermano, quiero que lo leamos juntos. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Quién es? Cristo. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Cristo apareció para darte entendimiento. Cristo apareció para quitar la ceguera de tu mente, de tus ojos, y luego dice la palabra, y entonces estamos ¿en quién? En el verdadero. ¿Quién es el verdadero? Es su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Para qué apareció Jesús? Para darnos entendimiento y para conocer al que es verdadero. Ese es el objetivo de Cristo. Libertar al hombre de la cautividad de su mente a causa del pecado y a causa del que gobierna este siglo. Leíamos hace un momento que ciega el entendimiento de los hombres, pero apareció Cristo
Puedes vivir, vas a vivir para Cristo. Yo te exhorto, hermano, que vivas para Cristo. ¿Dónde has estado estos días? ¿Dónde has vivido? ¿Has caminado sin Cristo? ¿Has caminado sin considerarle? Pero hoy tus oídos han escuchado la verdad. Hoy tus oídos escuchan por quién debemos vivir, para la gloria de quién debemos vivir, porque esto tiene promesa y promesas eternas, hermanos. Tienes promesa eterna. Somos liberados, seremos libertados del cuerpo. Cuando conocimos a Él, libertados de nuestra mente. Gloria a Dios por su palabra hermosa. ¿Cuál es tu responsabilidad, hermanos? Ahora que eres renovado, ahora que eres libertado, tienes responsabilidades. Tengo responsabilidades. Efesios 4:24. Bueno, vamos a leer desde el 22. Efesios 4:22. Voy a empezar a leer desde Efesios 4:22. Dice la palabra de Dios. Si ustedes me acompañan a leer juntos y estemos leyendo, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? ¿Qué es tu responsabilidad? Despojaos de ¿qué? Del viejo hombre. ¿Cómo es este hombre? Está viciado conforme a los deseos ¿qué? Engañosos. Alto ahí, hermano. ¿Qué dice la palabra de Dios? En cuanto a tu manera pasada de vivir, despójate de esa manera de vivir. Despójate del viejo hombre, refiriéndose al género normal. Van a decir las mujeres, entonces las mujeres no. No. En general, en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado de ¿qué? De deseos. ¿Y cómo son esos deseos? Engañosos, pero el hombre no entiende. Así cuando tú le dices a alguien, o a aquellos que han sido padres, y le dicen, no te conviene, velo, está tuerto, está cojo, le dicen todos los defectos, y ella o esa persona está cegado o cegada por él. No entiende. ¿Qué hace? ¿Qué hace el mundo? Dice, despójate. Porque si no te despojas, vivirás bajo deseos engañosos. ¿Te gustaría vivir bajo mentiras? Eso es lo que te hace el mundo y nuestra cultura. Que vivas creyendo mentiras. Y al final, ya hasta hoy, el día de hoy, tú mismo, dime, hermano, ¿has sido engañada o no has sido engañados? Hemos sido engañados. Pero el hombre no entiende porque está cautivo bajo la esclavitud de Satanás. Pero gloria a Dios que nos resplandeció luz, como dice la palabra. Dice 23, ¿y qué tienes que hacer? Y renovaos en el espíritu de vuestra. Solo a través de esto, hermano. Solo a través de la escritura, tu mente renovada. Solo a través de la palabra. Solo a través de estar expuestos ante la predicación. Solo a través de la escritura. Este es el evangelio. Que algún día tendremos mentes totalmente libres de los efectos del engaño del diablo. Ahora que estás en esta tierra luchas, porque dice, viene un pensamiento que es ajeno a Dios. ¿Y qué tienes que estar? Quizás todo el día estás con Él, luchando y combatiendo. Pero algún día seremos libres de estos efectos. Gloria a Dios. Jesús es el Salvador de las almas. Jesús es el que rescata a los pecadores del lazo de Satanás. Dice Efesios 2 del 1 al 3, ahí atrásito, dice, ya es conocido, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros, ¿qué? Delitos y pecados, en los cuales anduviste ya en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos ¿de qué? De desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, ¿qué? Vivimos en ¿qué? En otro tiempo.
¿En qué vivíamos? En los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, haciendo los deseos de los, que dice ahí, pensamientos. Y entonces éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dios libertó nuestra mente del engaño. Gloria a Dios. Como dice ese canto, cantamos, bendito sea Dios y Padre del Señor Jesús. ¿Puedes decir bendito? ¿Qué dice Efesios ahí al inicio? Efesios 1, Efesios 1:3. Al conocer Pablo todo esto, irrumpía en alabanza a Dios. Hermano, al conocer eso y a conocer los beneficios y la gran galardón que tenemos en Cristo, podemos decir como Pablo decía en Efesios 1:3, bendito sea el bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si no estuviste el domingo pasado, escúchalo. No necesitas nada. Él ya dispuso, Él ya dio todo lo que necesitas en esta tierra. Gloria a Dios. Vamos a terminar. Entonces, en estos versículos, Jesús demuestra que tiene poder en lo natural, sanando a alguien que estaba enfermo físicamente, natural, palpable. Número 2, Jesús demuestra que tiene poder sobrenatural, expulsaba de las personas los demonios, y esto quiere decir que a veces también la mente de los hombres está cautiva a los deseos de Satanás, y Cristo liberta nuestra mente, como leíamos hace un momento, que decíamos, qué hermoso 1 Juan 5:20, que Él nos dio entendimiento para conocer lo que es verdadero. Gloria a Dios. Por último, y es uno de los más importantes, Jesús demuestra que tiene poder sobre el reino eterno. Si me acompaña a Mateo 10:28, Jesús hablando, antes de empezar esto. Mateo 10. Voy a leer desde el 10:26 en adelante, Mateo 10:26. Si dice tu Biblia hasta arriba, ¿a quién debes temer? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. 28. No temáis a los que, ¿qué? Matan el cuerpo. De esos no les temas. Mas al alma no pueden, ¿qué? Matar. Aquel que te mate con un arma no mató tu alma. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. 31. Así que no temáis, más valéis vosotros que estos pajarillos. Dice 32. Cualquiera que pues me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. 33. Y aquel que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pregunta: ¿quién tiene poder de echar el alma y el cuerpo al infierno? Eso, Dios. No el diablo. A Él debemos temer.
Él tiene poder de hacerlo. Él tiene el poder para condenar al hombre. Dios tiene el poder para salvar al hombre. Amén. Lucas, regresando a nuestro pasaje, Lucas 4:42, demostró, pero esto es lo más importante, demostró su poder en lo natural y en lo sobrenatural Jesús. Pero vamos a entender, dice Lucas 4:42, cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto. Y cuando estaba en un lugar desierto no lo dejaban en paz a Jesús. Y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, la gente ¿qué hacía? Le detenía para que no se fuera ¿de qué? De ellos. Pero él les dijo, esto es lo importante, hermanos. ¿Qué les dijo? Es necesario que también a otras ciudades anuncie ¿qué? El evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. ¿Para qué fue enviado Jesús? ¿Para qué fue? Para predicar el evangelio. Por eso en Mateo 7:20 habrá muchos milagreros, muchos falsos profetas, muchos que hicieron muchas cosas, y Él les dirá, en aquel día muchos me dirán, en tu nombre no hicimos milagros, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre ¿qué más? ¿Qué más? Solo de unas vueltas atrás, en el 22, no profetizamos, hablan muchos, no profetizamos, no echamos fuera demonios, no hicimos milagros, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Habrá gente así, milagrera? Sí. ¿Falsos profetas? Sí. Pero ¿para qué Jesús fue enviado? Más que para hacer milagros, ¿para qué Jesús fue enviado? ¿Para qué? Para predicar el evangelio. Aquel que ha sido sanado, si no creyó en el evangelio, morirá en el infierno. Aquel que fue liberado de un demonio y no creyó en el evangelio, irá al infierno. Esto es lo más triste. Como les decía, 2 ejemplos, rápido. Alguien que corta el cabello, cuenta de Dios y gloria a Dios por su vida, que lo siga haciendo. Y habla de que sanó a su hermano de SIDA. Es corto mi asunto. Yo al final le pregunto, ¿y tu hermano dónde está? ¿Va a la iglesia? No, no va a la iglesia. ¿Pero Dios lo sanó? Sí, la bondad, la sanidad viene de Dios. Pero él, aún sano, irá al infierno. ¿Cuántos de aquí no vieron que muchos fueron libertados de demonios? ¿Dónde están? Jesús dijo, para eso fui enviado, para predicar, ¿qué? El evangelio. Es necesario, Jesús decía, es necesario. Jesús no vino simplemente a demostrar su poder sobre las consecuencias del pecado. No fue su objetivo demostrar el poder. Fue una evidencia, fue su credencial para quien soy Dios. Pero su principal objetivo en esta tierra es que Jesús vino a destruir las consecuencias eternas del pecado a través del evangelio. Romanos 10:13, vamos terminando. Romanos 10:13 hasta el 17. Aquel que vaya en arrepentimiento y fe en Dios, aunque esté manco vivirá, aunque esté ciego tendrá vida eterna, aunque esté desahuciado verá la gloria de Dios si creyese.
si confesase su pecado y creyese en Cristo. Dice Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, mas no todos, ¿qué? ¿A qué? No todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué te está diciendo, hermano? ¿Qué te está confiriendo a ti también? Que prediques ¿qué? El Evangelio. En la mañana habíamos visto algo acerca de las Escrituras, es que Dios concede el mensaje. Pero no es concedido al hombre el resultado. Depende de él el resultado. Depende de Dios salvar al hombre. A ti te es conferido el mensaje. La pregunta es, ¿qué hacemos con el mensaje? Muchos quieren ir a evangelizar y muchos se desaniman porque fueron groseros los otros con él. Ya no quiero. Ya no, o no tienen ánimo, hoy no. Pero si tienes una puerta, hermano, predica el Evangelio. No muchos no lo van a creer. Pero gloria sean dadas a nuestro Dios. Jesús hace énfasis en anunciar las buenas nuevas. Solamente por fe en la verdad predicada a los pecadores, estos pueden ser rescatados del reino de las tinieblas, ¿a qué? A la luz admirable. Y esto es a través de la predicación de ¿qué? Del Evangelio. El reino de Dios es la salvación. Y aquellos pueden entrar solo aquellos que entren en arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe a la predicación del Evangelio. Jesús demostró poder sobrenatural demostró poder sobre el reino natural, sobre el reino sobrenatural y aún sobre el reino eterno. Solo Él puede salvar al hombre. Solo su evangelio puede salvar. Le damos gloria a Dios. Termino con estas palabras. Jesús tiene poder sobre el pecado que está en nosotros. Jesús tiene el poder sobre los demonios que corrompen nuestra mente. Y Jesús tiene el poder sobre el mismo diablo, que es el soberano del reino que existe actualmente y nos traslada al reino de la luz admirable. Jesús tiene poder sobre el pecado que está en nosotros. Jesús tiene el poder sobre los demonios que corrompen nuestra mente. Y tiene Dios poder sobre el mismo diablo y sobre su reino, y nos traslada a su reino, su luz admirable. El verdadero salvador de los pecados, el verdadero salvador de los pecadores, el verdadero salvador de los pecadores debe tener autoridad para libertar a los pecadores de su cuerpo, de su mente y de su alma, los cuales fueron afectados por el pecado. Fueron afectados físicamente, mentalmente y espiritualmente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Terminamos con Juan, si me acompaña, Juan 3.
Juan 3:16, muchos lo podrán incluso decir de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. 18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree en Jesús ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué las amaron? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mi pregunta es final. ¿Crees en Cristo? Creer en Cristo es depender de Él, descansar en Él, comprometerme con Él. Creer en Cristo no es solo información, no es solo saber que la cruz Dios derramó salvación. Creer en Cristo es arrepentirme e ir a Él, porque Él es el único que puede salvar mi cuerpo de la destrucción eterna. Creer en Cristo es creer que Él puede libertar mi mente, la cual es corrompida por el Dios de este siglo. Creer en Cristo es creer que Él me da vida eterna y confío en Él. Como dice 2 Corintios 5:14, los que creen en Él, dice la palabra de Dios, para que los que crean en Él vivan por Él. Terminamos. 2 Corintios 5. 2 Corintios 5, 15. Y por todos murió Jesús. 2 Corintios 5, 15. Esto es creer en Cristo. Para que los que viven, ¿qué dice ahí? Ya no vivan para sí mismos. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso es creer.